Afila garras, afina colmillos y deja tu huella. Un podcast de emprendedores para emprendedores. Compartiremos las historias de los jaguares que son líderes de manada. Entre jaguares. Unir todo lo que tienes a tu favor es muy importante. O sea, en un emprendimiento empiezas con lo que tienes, porque si esperas a tener todas las condiciones ideales para comenzar, no arrancamos nunca. No es posible que por nacer como nací o en el país en donde nací tenga menos posibilidades de poder hacer que mi emprendimiento sea una realidad. Aunque físicamente yo me sentía desgastadísima y mentalmente me sentía con la inseguridad de si realmente yo lo iba a lograr, mi mamá básicamente lo que me dijo fue: mira, si todavía te logras visualizar, es porque lo puedes hacer. Bienvenida Andrea Cardona, la primera mujer guatemalteca en escalar el Everest, la primera mujer centroamericana en escalar el Everest y la primera mujer guatemalteca que ha escalado los 7 picos más altos de los 7 Persona en Latinoamérica. Persona en Latinoamérica, wow. Hombre o mujer. Wow, bienvenida Entre Jaguares, Andrea, es un gusto tenerte por acá y conocer un poquito más de tu historia. Cuéntame, ¿cómo entras en el mundo del alpinismo? Por accidente. El alpinismo creo que es un gusto adquirido, porque si tú le preguntas a alguien que si ya fue a un volcán, casi siempre te dicen: ay, sí, pero me llevó la gran diabla y ya no creo que vuelva a regresar. Y es que realmente es como agarrarle gusto al sufrimiento. Claro. Lo que a mí me interesaba muchísimo era viajar. Desde niña mis padres me llevaron por toda Guatemala y hacíamos los viajes acampando. Entonces hacía ecoturismo y, ¿sabes? Ellos me dieron como esa oportunidad de conocer mi propio país y además de tener curiosidad también por conocer otros países, otras culturas. Entonces yo estaba viendo siempre cómo viajaba. Apliqué para irme a estudiar una beca a Italia cuando ya tenía 18 años, así que me mudo allá, estudio turismo, trabajo en hotelería un tiempo, pero todo eso yo lo estaba haciendo para poder ahorrar y tener un presupuesto de $10 diarios para irme de mochilera, perdón, a la India y a Nepal. Y entonces es en Nepal, conociendo el campamento base del Everest, que yo entro en contacto con las montañas. Empiezo a trabajar como guía de turismo de aventura, porque en ese trekking conocí a personas de Brasil que tenían un operador. Y ya trabajando 2 años y medio con ellos, me dicen: Andrea, necesitamos que nos apoyes como asistente a llevar a 6 personas de Brasil con más de 50 años a escalar un nevado. Y yo les dije: no, espérense. ¿Qué edad tenías ahí, Andrea? Yo tenía 25 años. O sea que antes de los 25 años no habías tenido ninguna experiencia en el alpinismo. Aparte que mis papás me llevaron al Pacay aquí, que me subí al San Pedro porque vivía en el lago Atitlán unos años. Esas fueron mis únicas experiencias de montañismo, pero el tema era que yo no me imaginaba escalando montañas, no me llamaba la atención. Y una de las razones era porque yo era asmática de niña. Yo decía: irme a un lugar con poco oxígeno, frío, eso no es para mí. Y además soy súper friolenta, a mí me encanta caminar, pero eso de escalar en el hielo y en la nieve es otro mundo. Pero, ¿sabes? Me lanzan el reto y me dicen: bueno, tenés 2 semanas para prepararte. Y yo como que no tengo mucho chance de decir que no. Recibo el grupo de personas, de 6 personas de Brasil, y ellos me dicen: nosotros no tenemos ninguna experiencia, Andrea, ¿tú crees que lo vamos a lograr? Yo les digo: y tú con menos experiencia. Y yo digo: miren, yo una cosa les digo, y es que si alguien quiere desistir, yo bajo con ustedes. Claro. Esa era como hasta una esperanza que tenía, pero sabes, al final nadie desiste. Y yo tengo la oportunidad de vivir por primera vez qué se siente llegar a la cumbre de una montaña nevada, que además era en el Himalaya. Claro. Entonces se ve la cordillera hermosa y de repente el líder de la expedición dice: miren, y ese es el Everest. Y yo desde ahí digo: pero si el Everest se ve solo un poquito más alto. Claro. ¿Será que si llegué acá cuando ni imaginaba que podía hacerlo, soy capaz también de hacer algo como el Everest? ¿Sabes? Es como que tenés una nueva posibilidad en tu mente. Claro. Y también descubrí que la montaña reunía 3 aspectos que a mí ya me gustaban anteriormente, sin saber que el montañismo me iba a gustar. Pero me gustan los retos, me gusta la naturaleza, me gusta el deporte. Entonces el montañismo me da las 3 cosas. Y de esa primera experiencia que tuviste escalando este pico nevado a cuando escalas el Everest, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. O sea, en cuestión de 3 años de no haber escalado ninguna montaña,
escalaste el Everest. Así es. Cuéntame qué pasó en esos 3 años. Bueno, lo primero es que conseguí una mentora, una mujer que también, igual a mi historia, ella fue a cubrir una expedición del Everest como periodista. Entra en contacto en el mundo de las montañas, se fascina por ese tema, le dicen, mire, usted podría hacer una expedición y tal vez ser la primera mujer de Inglaterra que lo logra. Entonces empieza un entrenamiento que también fue alrededor de los 3 años y lo logra. Entonces me leí sus 2 libros, le escribo y ella muy amablemente me comparte su entrenamiento. Yo tenía un trabajo, tenía un privilegio muy grande y es que mi trabajo me permitía viajar. Y ya que la empresa me había dado un viaje de montaña, yo les dije, ¿y qué tal si me dan todos los viajes de montaña? Porque entonces voy a poder entrenar mientras trabajo. Y creo que unir todo lo que tienes a tu favor es muy importante. O sea, en un emprendimiento empiezas con lo que tienes. Porque si esperas a tener todas las condiciones ideales para comenzar, no arrancamos nunca. Claro. Entonces ya tengo mi trabajo, me siento apasionada, siento una nueva pasión, me gusta el proceso del montañismo, sé que me va a enseñar muchísimo, porque sí tenía que tomar en cuenta que solo el 34% de las personas que lo intentaban lo lograban. Claro. 1 de cada 3. Entonces, de alguna forma es tener la disposición de entrenarte 3 años. Yo tenía que escalar 14 distintas montañas nevadas. Durante esos 3 años. Durante esos 3 años. Y aún así, llegar a la expedición del Everest y no lograrlo a la primera. ¿Y en eso consiste la preparación, en escalar 14 montañas? ¿Cuál es la lógica detrás de la preparación para escalar el Everest? Que cada montaña te tiene que dar una experiencia que potencialmente vas a vivir en el Everest. Okay. Entonces te vas a la montaña más fría del mundo que está en Alaska y pruebas tu equipo. Si te funciona ahí, te funciona el Everest. Te vas a subir un 8000, por ejemplo, yo subí un 8000 antes del Everest. Ya sabía que cómo funciona mi cuerpo arriba de los 8000, qué significa una expedición de más de 50 días, cómo se siente usar el oxígeno. Porque la idea de la preparación, que para mí es la columna vertebral de cualquier proyecto, es que de verdad pruebes todas las variables que vas a encontrar después, porque de eso depende tu confianza, tu preparación mental y emocional cuando de repente enfrentas tormentas, grietas, imprevistos. Pero por lo menos lo que tú tienes que saber de esa montaña, las condiciones que vas a encontrar, ya las viviste previamente. Entonces tienes memoria. Y ahí dices, bueno, ya sé que lo superé antes, lo puedo superar ahora. Claro, es como ir creando la resiliencia necesaria para que en el momento que tengas la adversidad lo puedas superar. Totalmente. Y sabes, es interesante ahora que hablas de resiliencia, que la montaña te ofrece una parte de esa resiliencia. Y para mí como mujer, entrar en expediciones en donde era la única mujer, o pedir apoyo como mujer, pues fue un entrenamiento bien interesante porque no tenía así nomás como el camino hecho, o sí, pase adelante, venga la expedición, sino que tenía que esforzarme el doble. Tenía que... Por el hecho de ser mujer. Sí. Es un mundo predominantemente de hombres, el alpinismo, especialmente estas cumbres altas de alta resistencia. Sí, te digo, en ese entonces solo el 5% de los ascensos exitosos eran hechos por mujeres, imagínate. Y ahora se duplicó, pero pues es el 10 todavía. O sea, hay bastante espacio ahí para que haya más mujeres haciendo deportes extremos. Y Claro. sé que no es típico para una mujer, pero yo también decía, no es posible que por nacer como nací o en el país en donde nací, tenga menos posibilidades de poder hacer que mi emprendimiento sea una realidad. Claro. Entonces, toca romper paradigmas, toca abrir brecha y creo que al final lo puedes usar a tu favor, porque en mi caso yo sentía que tenía un propósito mayor, que ya no lo estaba haciendo solo por mí, ¿sabes? Lo estaba haciendo por todas las personas que les cuesta llegar a sus objetivos, que tal vez no tienen una alfombra esperándolos cuando entran a algún lugar, sino se tienen que demostrar, tienen que crear credibilidad, tienen que empezar desde cero. Y bueno, así con todo, con contactos, con todo lo que necesitas para hacer tu emprendimiento realidad. Claro. Y hablemos un poco ya del momento previo a escalar el Everest. Un mes antes, 2 semanas antes, ¿qué preparación psicológica viviste para ese momento? Creo que la vas desarrollando a lo largo del entrenamiento, ¿verdad? La seguridad de que ya viviste todo lo que tenías que vivir, que tu entrenamiento ha sido exhaustivo y que tal vez mi preparación psicológica que no lograba aceptar yo no lograba aceptar la idea que no lo iba a lograr a la primera. Y eso venía mucho de la presión de
lo mucho que me costó tener apoyo, que yo dije, si me apoyan y no lo logro, no me van a volver a apoyar. Claro. No me voy a poder ganar otra vez la confianza porque básicamente voy a estar confirmando las sospechas que todos tenían de que yo no debería hacer esas cosas. Claro. Pero sabes que fue interesante porque el apoyo vino de parte de un argentino que tenía en ese entonces el récord de haber subido al Everest. Él ya había estado en la cumbre 13 veces. Wow. Vino a Guatemala, hizo un récord de subir los 37 volcanes en menos de 10 días. Y me invita a la conferencia de prensa y él es el que dice que si mi país me apoya con la mitad del costo de la expedición, que él me iba a dejar entrar a su expedición por la mitad del precio. Entonces son esas cosas, ¿verdad? Pues yo vengo de una realidad, de un contexto en Guatemala en donde no nací de que, ay, sí, mis papás se conocen a todos y mira, hablarle a fulanito, menganito, porque aquí se hacen mucho las cosas así. Como emprendedor, pues a veces tienes que crearte tu networking. En mi caso fue con una persona del gremio del montañismo, lo conocí en la montaña Chogoyu, casi de la misma altura del Everest, tiene solo 650 metros menos. Ahí en el Himalaya. En el Himalaya. Y coincidentemente ahí me entero que él va a venir a mi país, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que eso suceda? Y ya acá, él dice, yo la conocí en una montaña casi de la misma altura del Everest, tiene toda la capacidad para lograrlo, si ustedes la apoyan, yo la dejo entrar a mi expedición, ¿me entiendes? Y gracias a eso, la institución en donde yo ya había ido a tocar puertas antes, decide apoyarme. No lo había hecho antes, no me había confirmado nada antes. Y eso fue un mes antes de la expedición. Entonces tengo la posibilidad de irme a la expedición. Y pues ahí, mentalmente, que me preguntabas la preparación mental, mira, llego después de 3 años y digo, ya estoy acá. Pero ¿cómo puedo lidiar con 2 meses en una expedición en condiciones extremas? 2 meses dura el ascenso al Everest. 2 meses. 2 meses. Porque- Entonces, ¿empiezas en el campamento base? Sí, Ahí te reúnes con tu equipo. Cuéntame un poquito el detalle, porque me encantaría saber Por supuesto. cuánta gente, en qué consiste la expedición, qué equipo llevan. He escuchado que uno pues ve cuerpos de gente que no pudo, pues, ya en la parte- que no lo logró. Y cuéntame un poquito del proceso, Bueno, caminas 10 días para llegar al campamento base. que es en Nepal, ¿correcto? Ese es en Nepal. El campamento base está allá a 5.300 metros. O sea, Para dar una referencia, ¿el Acatenango qué altura tiene? digamos, el Tajumulco, que es el más alto de Centroamérica, Ujú. tiene 4.200. Claro, o sea, ya el campamento es más alto que el... Más alto que el Tajumulco. Que el Tajumulco. Y tu cuerpo necesita aclimatarse a partir de los 3.000 metros. Claro. Y eso quiere decir no puedes subir más de 500 metros cada 2 días. Ah, ok. Llegas a campo base, 5.300 metros, ya se siente pues la altura, las temperaturas oscilan entre menos 8 grados a menos 12 en campamento base. Y básicamente ese va a ser tu lugar más cómodo por los próximos 2 meses, 50 días. Entonces, ¿qué pasa? Subes a campo 1, bajas al campo base, recuperas algunos días. Vuelves a subir a campo 1, ya puedes dormir en campo 1, bajas a campo base. Vuelves a subir a campo 1, duermes ahí, vas a campo 2, duermes ahí, bajas a campo base. Y luego vas haciendo como que, le dicen como un proceso tipo de sierra, ¿verdad? De que vas poco a poco subiendo, bajando, haces 5 ciclos de aclimatación. Y todo eso tiene que estar bien hecho y listo antes de que te digan, ya puedes ir a la cumbre. Que eso Claro. sucede solo durante 3 días en el año. ¿Y cuánta gente iba en la expedición? Éramos 10 extranjeros y 10 locales. Entonces, 20 personas y ¿cuántas mujeres? Una. Era la única La mujer única en mujer. toda la expedición. ¿Y cómo fue esa convivencia con los hombres? Mira, dependía mucho de dónde eran los hombres. Por ejemplo, había muchos argentinos. Y entonces ellos, hombres latinos, me veían así como, ay, la vamos a tener que ayudar, la vamos a tener que dar la mochila. Después estaba el empresario canadiense. Y él, pues, bueno, hay una mujer y era algo más normal. Luego estaban los Sherpas, que para mí ellos me dieron una fortaleza muy linda porque Que la gente local, la gente del área que me imagino que conoce los caminos, conoce un poco los trucos y las mañas. Sí, que vieras que se cree, ¿verdad? De que como son de ahí, entonces conocen todo, pero realmente los Sherpas comenzaron a subir montañas hasta que los extranjeros llegaron a hacer expediciones porque ellos consideraban las montañas lugares sagrados. Sagrados, claro, Entonces no escalaban montañas, ahí es Claro. donde viven los dioses. claro. Y lo hacen ahora, bueno, como una forma de subsistencia. Claro. O sea, ganan mucho más en una expedición al Everest que en un trabajo que
el salario mínimo en Nepal es $50 al mes. Claro, Y en una expedición puede ganar hasta $5,000. claro. Pero volviendo a eso, a mí la cultura Sherpa, o sea, de Nepal me encanta. Y es milenaria, ¿verdad? Y el budismo, ¿sabes? Toda esa filosofía que te enseña, tiene mucha sabiduría. Pero Claro. una de las cosas, como yo guiaba en Nepal, yo había ido como unas 36 veces a Nepal. Y yo estaba muy familiarizada con la cultura y también aprendí un poco el idioma. Entonces, para mí ellos eran como un poco familia. Y realmente los Sherpas así se tratan. O tú eres, por ejemplo, el hermano grande o el hermano pequeño. O es hermana grande, hermana pequeña. Entonces ellos me decían hermana grande. Porque a veces por respeto, aunque seas más joven, como ellos dicen, es extranjera, es hermana grande. Entonces yo le decía, bueno, mis hermanos pequeños. Realmente personas que tal vez ya han escalado un montón de veces el Everest, pero tú los ves con una humildad que te enseña muchísimo. Y creo que eso también te explica cómo ellos se relacionan con la naturaleza. Claro. Los occidentales son, vamos a conquistar la cumbre, vamos a nosotros así sobre la Claro. montaña. Y ellos es, no, la diosa madre de la tierra te da Claro. permiso. Más respeto, más de humildad. Exacto. Y no importa que hayas llegado, saber ni cuántas veces, eso no te hace más especial que los demás. Entonces, muy linda su cultura y creo que ellos me hicieron sentir muy bien. Entonces, como mujer sí me costaba. A veces el otro líder que tenía me decía, mira, si tú te adelantas, te saco de la expedición. Si tú no sigues las instrucciones, te saco de la expedición. ¿Y sentías que era a propósito porque eras mujer o...? Pues él tenía algún tema conmigo, que hasta después de la expedición, primero que hasta después de que subí a la cumbre, ya al regreso de la cumbre, él me dijo, mira, ahora sí te ganaste mi respeto. Era como si antes que yo lo lograra estaba como, a ver en qué momento ya desiste y ya la saco y ya se va o ya se harta, yo no sé. Pero lo que más me sorprendió es cuando vuelvo a campo base y eso fue una cosa emocional para mí de que no tengo que gastar energía en esto, hasta después de la cumbre voy a tener esta conversación. Y luego tengo esa conversación con él, él me dice, ¿sabes qué? Es que ya me recordé, es que tú me recordas a alguien. Y yo, ¿a quién te recuerdo? Es que yo tenía una novia, mi ex, que ella era porteadora en el Aconcagua, ellos eran argentinos, y una chica montañista muy fuerte, llevaba cargas y era mi novia, y me engañó con mi mejor amigo. Uy, se puso personal. Pero sabes, es que así es, en tu Claro. inconsciente. Claro. O sea, tú a veces, una persona solo la ves y no te cae bien, ¿y por qué? Si no lo analizas, ahí se queda. Y solo simplemente no te conectas con esa persona Claro. y hay algo que no te cuadra, que no te gusta. Claro. Sí, me imagino que hay mucha intimidad en ese proceso. Vas como que haciendo una relación muy familiar con tu expedición, ¿no? Están viviendo emociones fuertes, están viviendo miedo. Háblame de tus emociones. ¿Qué sentías? ¿Sentiste en algún momento que no lo ibas a lograr? ¿Sentiste que te habías equivocado? Creo que me costó tanto entrar a la expedición que yo ya decía, si es por mí, yo no voy a desistir. O sea, yo hago hasta lo casi imposible por lograrlo. Pero como bien sabemos y como es la vida, no todo depende de nuestras decisiones, ¿verdad? Claro. Pueden suceder cosas, imprevistos. Sentía ansiedad porque si pensaba estar allí con esas condiciones extremas y pensar, me faltan 2 meses, por ejemplo, no lograba lidiar con eso. Entonces yo decía, un día a la vez. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Dormir 8 horas, comer 3,000 calorías, tomar 5 litros de agua, descansar, escribir un poquito, leer un poquito. Si yo hacía bien ese día, quiere decir que iba a tener suficiente energía para el día siguiente. ¿Qué escribías? Mi blog, mis memorias, que después plasmé algunas de ellas en un libro que publiqué en 2012. Y sí, era como mi diario, Claro. ¿verdad? Y yo lo escribo en presente, ¿verdad? Estoy aquí en campamento base, ya llegué y hoy soñé, ¿verdad? Como que todo lo que me pasaba todos los días. Entonces, eso, ¿verdad? Manejar la ansiedad. Luego, manejar el miedo, porque sobre todo la primera parte de la montaña es un camino inestable. Le dicen que es como una ruleta rusa, porque de repente vas caminando por ahí, un bloque de hielo se cae, alguien se puede caer una escalera, te caes en una grieta, se está moviendo de 3 a 5 centímetros diarios. Wow. Entonces, sí, es
lo más inestable que hay de la montaña. Y luego, ¿Y qué hacías cuando te daba ese miedo y sentías el temor? ¿Cómo lo vencías? sabes que esa fue una lección bien importante que viví en la montaña, y es que al inicio yo no me sentía todavía en confianza con mi equipo como para demostrar que tenía miedo. Entonces, cuando me tocó cruzar mi primera escalera y mi compañero Charlie me ofrece ayuda, yo le digo que no, que yo voy a intentarlo sola y que yo puedo sola. Y yo estaba así, les tengo que demostrar que yo sí soy capaz, porque ya me ven como que, ay, esta chavita, saber, en una semana ya se fue. Entonces, no le acepto la ayuda, y cuando lo trato de hacer sola, no puedo. O sea, la escalera se mueve, yo veo la profundidad de la areta como de 70 metros, y aquí doy otro paso más y me caigo. Entonces, cuando él, después le digo, bueno, ¿sabes qué? Sí, ayúdame. Entonces, él me jala las cuerdas y yo puedo pasar con todo el equilibrio al otro lado, y fue re fácil. Claro. Y después todavía me dice, mira, es que faltan otras casi 500 escaleras. Entonces, yo creo que en momentos de miedo, incertidumbre, es bien importante que aprendamos a pedir ayuda, Claro. apoyo. Y eso nos cuesta. A la mayoría, yo le pregunto a las audiencias, ¿a quién le cuesta pedir ayuda? Casi todos levantan la mano. Y entonces yo les propongo una forma de poder pedir ayuda de forma oportuna, porque también es importante que lo hagas de forma oportuna, y es reconociendo cuáles son nuestras escaleras. O sea, del camino, digamos, en este caso, a tu emprendimiento, ¿qué te cuesta a ti? El tema financiero, el tema más técnico, el tema de delegar, el tema de... Podemos como sacar, ¿verdad? ¿Qué escaleras tenemos? Y después apoyarnos en expertos en eso. Tal vez tenemos un amigo que es muy pilas para los números. Tal vez tenemos una persona que nos puede ayudar a hacer un curso de cómo delegar. Y entonces ahí, ¿sabes? Es posible continuar y manejar el miedo, ¿verdad? Porque muchos no avanzamos en nuestro camino a los emprendimientos porque nos da miedo, no tenemos suficiente Claro. expertise, estamos asumiendo riesgos grandes y nos paralizamos en bastantes puntos del camino. Claro, claro. Y después, hablando de emociones varias, ya cuando iba hacia la cumbre, después de 54 días, en la zona de la muerte, en donde te encuentras los cadáveres, en donde no puedes cometer ningún error. Y háblame de eso. Sí, en efecto, uno pues ve los restos de las personas que no pudieron bajar. ¿Cómo es? Sí, mira, hay como 200 cuerpos Wow. hoy en día, pero neva los cubre. Claro. Entonces puede ser de que, no sé, ha habido una tormenta, hubo mucho viento, entonces lo descubrió algunos, o puede ser de que se caigan, y lo que sí encuentran muchos son como pedazos. Wow. O sea, un pie, una mano así con su guante. ¿Y qué pensabas cuando mirabas eso? Es algo interesante porque yo sabía que iba a pasar, ¿verdad? O sea, te preparas para eso. Pero ya cuando sucede, es un efecto muy fuerte. Claro, me imagino. Porque entonces hasta el momento yo pensaba, me entrené, estoy trabajando en equipo en mi expedición, vamos avanzando todos juntos, pero ya cuando estás ahí, te hace cuestionarte. Claro. Te digo, ¿será que está valiendo la pena el riesgo? Y eso que yo le dediqué 3 años de mi vida pensando en ese riesgo y sabiendo esa posibilidad. Pero es como verlo y decir, ay, ¿será que sigo o regreso? Y eso es ya acercándote a la cumbre. ¿A cuántos metros aproximadamente de la cumbre? Eso es la zona de la muerte es a partir de los 4.000 metros 8.000 metros en adelante. O sea, en los últimos 850 metros. Entonces la parte final es chiquita, ¿verdad? 850 metros verticales, pero te tardas 18 horas. ¿Y qué es por qué es que el peligro aumenta radicalmente en esa zona? Porque es como que fueras pues, fuera del agua. Tienes tan poco oxígeno en el cuerpo y en el cerebro que estás en sobrevivencia pura. Claro. Tuve amigos de mi expedición que perdieron 20 libras Wow. solo en esos últimos 2 días. Wow. Entonces tienes tan poco oxígeno que como los músculos necesitan oxígeno para poder funcionar, se achiquitan, todo se vuelve chiquito. Y tú es como que tienes que estar ahí lo menos posible para que no te pase un accidente al regresar, que el 80% sucede después de la cumbre de los accidentes. Claro. Y entonces sucede que en esa zona yo tengo 2 accidentes. Uno, saber ni cómo, se me rompió mi botella de oxígeno. Tienes el cilindro, la mascarilla, un tubo y una botellita plástica, como que adentro tiene una bolsita. Entonces esa te sirve para ver de que cuando tú estás respirando, se mezcla el oxígeno con el aire y entonces te sube un poco el porcentaje de oxígeno que tienes ahí. Pero la presión es la misma, entonces no es como que sientes una diferencia enorme, ¿verdad? De todos modos, sí te ayuda mucho a quemar más calorías.
que no sucede cuando hay poco oxígeno, entonces tu cuerpo está un poquito más calientito. Pero en fin, se me rompe esa botella plástica. ¿Y qué pensaste? O sea, ¿no entraste en pánico? ¿No? Mira, fue antes de salir ya para la cumbre, en el campo 4. Entonces yo le pregunté a Willy, el líder, y le digo, mira, ¿qué hago? ¿Tenés otro? Y me dice, no, aquí no traemos ningún gramo de más. Me dice, no tengo otro, pero te puedo ofrecer, si tengo un duct tape, le podemos poner un tape ahí y ojalá que funcione y que esa bolsita que está dentro no se abra. Y si no se abre, todo bien, Andrea. Pero si se abre, tenés que bajar inmediatamente. Claro. Entonces empecé la recta final de la expedición con ese problema. Wow. Y mientras iba subiendo, después se me cayó un crampón, que son las puntas de metal. Y cuando estábamos desencordados, porque íbamos a rebasar unas personas. O sea, mira, una de cosas que sí hubo un momento que dije, estas son señales de la vida. O saber ni qué me va a pasar más adelante. Yo de verdad tengo que considerar bajar. ¿Y qué te hizo no bajar? Mira, dos cosas. La primera es que antes de subir en campo 4, yo había llamado a mi mamá. Y según yo, solo porque le dije, te aviso antes de ir a la cumbre, pues que ya voy para allá, ¿verdad? Pero en realidad mi mamá me escucha que estoy en campo 4, que sí, estoy muy cerca de la cumbre, pero que estoy en sobrevivencia, apenas si puedo hablar bien, corazón a 1000, ansiedad a 1000, inseguridad a 1000. O sea, mi mamá me ha como que leído muy bien en ese momento y lo que ella me dice es que ella ya me visualiza en la cumbre. Me dijo, mija, es que tú para mí ya llegaste. Tú ya llegaste. Entonces creo que en ese momento recordarme de las palabras de mi mamá, ¿verdad? De que aunque físicamente yo me sentía desgastadísima, y mentalmente me sentía con la inseguridad de si realmente yo lo iba a lograr. Mi mamá básicamente lo que me dijo fue, mira, si todavía te logras visualizar, es porque lo puedes hacer. Y lo segundo, y eso lo encontré también en el camino, es poder encontrar un propósito mayor. Claro. A ti mismo, a ti misma en ese caso. Y yo dije, es que me costó tanto abrirme espacios, ¿verdad? Como mujer, tener credibilidad, que yo sentía que él no lo estaba haciendo solo por mí, ¿sabes? Yo tenía la bandera de Guate, la primera mujer centroamericana, o sea, en potencia, ¿verdad? La promesa a mi familia que yo iba a regresar y no sé, como que mi país, estar ahí, tener esa oportunidad, ya estaba tan cerca, ¿sabes? A veces como ver atrás y decir, ya recorriste tanto. Ya solo te falta esto, pero ¿cómo hacerlo? Eso es lo más importante. Claro, por supuesto. Y a todo esto, ¿cuánta gente de la expedición ya se había retirado? De los 10 clientes, digamos que éramos 10 extranjeros, porque los Sherpas no es que todos suben, sino que algunos es un apoyo de los campos. Uno ya había desistido. Claro. O sea, fue una expedición con buenos números. Muchísimo, es el porcentaje de éxito muy alto porque Willy Venegas estaba haciendo su expedición por primera vez con su empresa. Él era antes guía para otras empresas. Claro. Entonces lo que él hizo, como la fama como guía, tú la adquieres por tu porcentaje de éxitos. Claro. De escaladores que vas a la cumbre. Entonces él reunió a un grupo de atletas de élite, o sea, de personas con muchísimos, no clientes así como, yo quiero escalar el Everest, pago la expedición y ahí después te dicen, mire, disculpe, pero usted no está apto todavía para hacer esto. Tú como firma, solo te agarran tu dinero, gracias, pruebe el otro año. Claro. En cambio ellos no, y por eso para mí era todavía más intimidante estar en esa expedición, porque no eran clientes normales, eran ya atletas, ya que trabajaban en la montaña, uno era instructor de esquí en no sé dónde, el otro. Entonces, sí, el porcentaje de éxito fue muy, muy alto. Bueno, entonces llegas a la cumbre con un tanque de oxígeno roto, con problemas que en cualquier momento hubiera sido perfectamente entendible que regreses, ¿verdad? ¿Qué sientes en el momento que llegas a la cumbre? ¿Qué ves? Cuéntame tu experiencia. Bueno, sí quiero agregar el hecho que es muy importante porque decíamos, ¿cómo sigues? ¿Cómo continúas a pesar de esas circunstancias tan retadoras? Y, ¿sabes? Al final es darse cuenta que hay problemas, pero que lo más difícil de los problemas es sacárnoslos de la mente. O sea, objetivamente, ese tape estaba funcionando. No estaba funcionando, pero yo no era capaz como de soltar ese problema. Claro. Mi crampón me lo había puesto. Ya estaba
colocado. Pero es como le decís a tu mente que ya no vas a seguir haciendo errores, necesariamente, porque hiciste 2. Claro. Y luego también hasta sacarme la presión de la ansiedad de que si lo iba a lograr o no. Entonces, cuando yo me enfoqué solo en dar el siguiente paso y hacerlo bien, fue como pude avanzar. Eso hizo toda la diferencia. Y eso es lo que le recomiendo mucho a las personas, ¿sabes? Que te abruma el entorno, sentís que porque cometiste errores ya no querés probar a hacer cosas nuevas, porque te da miedo volverlos a hacer. Claro. O que no sabes si lo que te propusiste está fuera de tu alcance, si lo vas a lograr, pero eso es futuro. No, y eso es muy valioso lo que estás diciendo, porque aplica muchísimo para el mundo del emprendimiento, ¿verdad? O sea, tú decías que empezaste la expedición un día a la vez. Uh-huh. Y luego me dices que ya estando a pocos metros de la cima, ya no es un día a la vez, es un pasito a la vez. Exacto. ¿Verdad? Y poco a poco vas enfocándote en el próximo pasito, no abrumándote con la visión catastrófica, no abrumándote con lo que pueda pasar más en el futuro, sino enfocándote en ese próximo pasito. Exacto. Esa es la clave. Y es importante reconocer de que nuestra mente, el 99.99% del tiempo está o en el pasado o en el futuro. ¿Cuántas veces realmente estamos en el presente? Claro. Es increíble. Sí. Y es lo único que existe. Así es. Es lo único que existe. Ni el futuro ni el pasado. Exacto. Todas son proyecciones e imaginación. Bueno, cuéntame de la cima. Llegas a la cima y ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Mira, es sentirse cerca del cielo. Es como una experiencia epifánica. Es ver hacia atrás y conectar los puntos. Ahí me hizo sentido mucho esta lección de Steve Jobs, pero dije, tuve que haber pasado por todo lo que pasé para prepararme para este instante. Todo fue importante, todo fue necesario. No pude cambiar nada, ¿sabes? Porque recibir ese momento con todas las dificultades que tuvo, se sintió todavía mejor. La satisfacción, ¿sabes? Como haber roto paradigmas, como haber vencido tantas cosas que me sucedieron y decir, pero ahora estoy aquí. Claro. Entonces, qué bueno que pasé por eso y qué bueno que persistí y aquí estoy, ¿verdad? Y por supuesto, es un trabajo en equipo total, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas, o sea, en cada punto del camino me pude reconocer quién me ayudó, quién me dio un empujoncito, claro. quién fue clave en todo ese viaje que tuve. Por otro lado, hay una pequeña sensación de luto, porque yo por 3 años imaginé ese momento y ahorita ya se terminó. Así como que ¡oh! Ya no tengo ningún lugar para poner otro paso más. Y ahorita es para abajo. ¿Y sabes qué fue lo más interesante? Es que el momento de cumbre dura 20 minutos. Claro. Te tienes que bajar y con poco oxígeno en el cerebro se sienten más cortos todavía, claro. Esos minutos. Entonces, tiempo para 2 fotos, un pequeño videíto con el oxígeno que tenía en el cerebro. Según yo iba a hacer un gran discurso, 4 palabras pude decir, así como que aquí estoy, como que fuera Drupi con la bandera. Y ya era hora de bajar. Y entonces, después, o sea, tenía todo, ¿verdad? Como la gloria, entender todo lo que pasó atrás, el luto, como muchas emociones mezcladas. Pero también pensar, wow, aquí empieza lo más peligroso, la bajada. Entonces, ni siquiera podía estar ya cantando victoria. Claro. Llegué a donde quería llegar, pero hasta que regrese al campo base, que esto va a suceder en 2-3 días, puedo decir que lo logré. Claro. Entonces no pude celebrar la victoria allí. Empiezas a bajar y lo que sí me recuerdo mientras bajaba, que tuve este pensamiento que dije, wow, de verdad que no hay nada imposible. No hay imposibles. Qué increíble. ¿Lo volverías a hacer? Mira, no sé, porque ya lo hice una vez. Aprendí muchísimo esta experiencia. Creo que lo que más te enseña es cuando tú sales de tu zona de confort y pruebas cosas nuevas. Claro. En ese momento estoy en un periodo de mi vida donde tengo otras prioridades. Con una hija de 4 años, a mí se me haría tan difícil decir, me voy y no sé si regreso, porque ella es mi prioridad, mi responsabilidad. Claro. Y ya tuve la dicha de haberlo hecho. Claro. Así que no está en mis planes. Les digo a la gente, solo si es que mi hija también se apasiona por la montaña, quiere ir al Everest y me invita. Toca. Regreso al Everest, pero sí me muero de ganas por ir a montañas nevadas y este año, de hecho, ya en julio tengo planificada una pequeña expedición ahí, tal, no sé si el Mont Blanc o el Mont Rainier en Seattle. Ah, qué bonito. Pero sí,
Es una vida que desde que me volví mamá, pues la extraño. Pero es parte del proceso de encontrar balance. Claro. Y ahora estás en una faceta de emprendedora, ¿correcto? Realmente, mira, yo creo que haberte propuesto el Everest y escalar el Everest es un emprendimiento. Es un emprendimiento, claro. Después de ese emprendimiento, abrí mi propia empresa, la fundé en 2011, se llama The Altitude Company, y la función principal de la empresa era hacer programas de bienestar corporativos. Ujú. Era cómo enseñarle a las personas, a los líderes, a alcanzar sus metas de forma sostenible, sabiendo que la cumbre es la mitad del camino, ¿verdad? Cada año tienes metas, objetivos ambiciosos, los alcanzas y sigue el siguiente año con otras metas más ambiciosas, más difíciles. Entonces, ¿cómo haces de esto algo sostenible y que además te lo disfrutes más? Claro. Entonces, yo sí veo de cómo creando buenos hábitos, entendiendo cuál es la ciencia para crear hábitos, tú puedes tener una agenda en donde incluya espacio para ti, espacio para tus ejercicios, espacio para aprendizaje, para seguirte desarrollando en ese sentido, para conocerte, porque como líder es tan importante aprender a conocernos. Y cuando te hablaba, y tú me lo decías también, la montaña es un espejo que te enseña lo mejor y lo peor de ti, Claro. porque estás en un ambiente de estrés, de sobrevivencia. Que me imagino que tiene muchos paralelos con construir una empresa, ¿verdad? Exacto. Y ponte que si como un líder no te has conocido suficiente, no sabes cómo reaccionas a ciertas cosas o por qué ciertas personas te sacan cosas de ti que no te gustan, ¿sabes? Hace toda la diferencia pasar por un proceso de autoconocimiento que te hace ser un mejor líder, que te hace ser más empático con las emociones de las otras personas. Pero si no has hecho ese trabajo desde adentro, no lo puedes ofrecer al equipo. Claro. Entonces sí, tengo esa visión, pero también hacemos talleres de team building en la naturaleza. Los llevo al volcán, nos vamos a veces a la Catenango, a veces al Pacaya, a veces al Cerro Cucurucho en la Antigua. Y hacemos un team building que se llama la experiencia del Everest. Entonces, cómo construís tu campo base, cruzas grietas, o sea, haciendo alusión a mucho de lo que fue mi experiencia, pero atándolo a los pilares estratégicos de cada empresa, sus valores. Entonces, es un proceso personalizado, pero también bastante original y propio de la experiencia del Everest. Y me comentabas cuando hablábamos del ascenso al Everest que, bueno, el alpinismo en general, que es un mundo donde predominan los hombres, no las mujeres, ¿verdad? En Guatemala, pues cada vez vemos que hay más mujeres emprendiendo. ¿Cómo es la experiencia para una mujer emprendiendo en Guatemala? Mira, yo pertenezco a un gremio de emprendedoras y creo que ahí yo he conocido las diferentes facetas o caras del emprendimiento para una mujer. Porque, pues en mi caso, tengo una gran ventaja del hecho de tener una marca, ¿verdad? O tener un récord. Y eso a mí me abre puertas y yo lo siento, bueno, como que lo difícil para mí fue el proceso a volverme ya, no sé, alguien que fundó su empresa. Ese proceso de arriesgar la vida, de apuntarle a un sueño donde tenía poca posibilidad de alcanzarlo. Ahí ya pasé esa fase más difícil y ahora las cosas se me hacen más fáciles porque se me abren las puertas más fácilmente. Pero ¿cómo es una mujer, digamos, que está empezando desde cero? Yo empecé desde cero para el Everest como atleta, pero que está empezando aquí de cero y decir, quiero emprender. Yo creo que es retador, pero yo recientemente hice una TED Talk, que es cómo las mujeres podemos arriesgar más. Y entonces hice un acrónimo que se llama Cumbre, porque entonces empecé a descubrir características que nosotras tenemos, que las mujeres tenemos, que nos harían más fácil poder arriesgar y superar esos, como nuestras escaleras, ¿sabes? Esas secciones de riesgo en nuestro camino. Y Cumbre significa colaboración. Nosotras como mujeres tenemos más facilidad para colaborar con otras personas, ¿verdad? Como por ejemplo, buscar tu mentora o buscar un experto que te ayude en algo, o ¿verdad? Eso se nos hace fácil normalmente. La U es de unión, de unirnos a gremios de emprendedurismo si eres emprendedora. Si eres artista, a un gremio de artistas. O sea, como buscar tu comunidad es bien importante. La M, solemos ser muy metódicas y eso es algo que yo sentí en el Everest. Yo decía, me tengo que preparar exhaustivamente porque si hago algo mal, las consecuencias van a ser mucho más negativas que si un hombre hace algo mal.
Y si algo bien, el reconocimiento no va a ser tan grande como si un hombre hace algo bien. Claro. Entonces, y aquí el hecho no es, a mí no me gusta como que el tema del victimismo, sino es cómo hacemos algo para cambiar la realidad, para que eso sea diferente para las generaciones que vienen. Entonces nos da la ventaja de que podemos prepararnos más, ser más metódicas y entonces estar muy bien preparadas porque nos preparamos más para el éxito y no tanto para fracasar, porque eso tiene una consecuencia muy grande en nosotras. La B es de que sabemos contemplar los beneficios a largo plazo. O sea, cuando es de tomar una decisión, nos cuesta asumir riesgos rápido, porque estamos, espérate. Pero si eso sucede, entonces, ¿qué va a pasar con fulanito, con sudanita? O sea, vemos mucho más allá, ¿verdad? Y nos cuesta más tomar la decisión rápida. Pero si la tomamos bien pensada. Entonces, eso nos da una ventaja competitiva si el entorno no es el ideal. Y por último, la E, que es de emociones, ¿verdad? Como tú sabes, pues estamos más en contacto con nuestras emociones. Y yo creo que nosotros en realidad somos seres emocionales, pero en las generaciones pasadas ni siquiera nos enseñaban a nombrar las emociones ni a sentirlas. Y si lloras no sos hombre. Y si, ¿sabes? Como que esa cultura que también poco a poco hay que cambiar para hacerlo de una forma asertiva. No es de vivir todo el tiempo en la emoción, reconocer que son temporales. Claro. Pero sí creo que una mujer liderando, que está en contacto con sus emociones y tiene esa empatía, tiene una conexión y por lo tanto mucha influencia en su equipo. Qué interesante. ¿Qué consejo le pudieras dar a las mujeres que viven ese prejuicio o esa resistencia de parte de un entorno que, como tú decías, pues no reconoce de la misma forma que reconoce al hombre, o que tal vez existe un poco de incredibilidad con respecto a las capacidades? O sea, ¿cómo las mujeres pueden vencer eso y lograr salir adelante? Bueno, lo más importante, uniéndonos. Porque te unes a más mujeres en lugar de estar en contra y te das cuenta que todas estamos pasando en diferente nivel, tal vez, por lo mismo. Y digamos, si eres emprendedora, como te digo, para mí haberme unido a MEG, Mujeres Emprendiendo Guatemala, y conocer a tantas mujeres que han emprendido en cualquier tipo de idea, me energiza. Estamos contando todos los errores que hemos hecho, cómo podemos mejorar, pasándonos contactos. O sea, es una riqueza espectacular tener a este grupo de amigas, de emprendedoras que estamos en contacto casi todos los días. Y luego yo te diría, aparte de unirnos como mujeres, apoyarnos, es tan importante, es tal vez darnos la oportunidad de soñar un poquito más en grande. Y aquí no estoy hasta diciendo un poquito, no, soñar en grande. Porque nuestra cultura no nos ha dicho, tú eres capaz de hacer lo que quieras. No, bueno, usted le va a ayudar usted me ayuda a cuidar a los hermanitos, usted tiene que irle a ayudar al papá. O sea, es más como ese rol de apoyo, y que no está mal, hay que hacerlo, pero también es cuál es tu sueño y qué quieres alcanzar tú en la vida. Y entonces el tema es de que por un lado está el sistema, que ahora mismo no es el ideal, pero ese cambia paulatinamente, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero ¿qué podemos hacer las mujeres cuando sí se nos ofrece la oportunidad? Es estar preparadas para asumir la responsabilidad, asumir el riesgo. Y eso es tal vez en lo que yo me estoy enfocando ahora. Claro. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad y decir, yo sí puedo, yo sí me animo, tener más autoconfianza? Claro. Excelente, Andrea. Se nos acabó el tiempo. Pero ha sido un gusto conocer tu experiencia. La verdad que creo que es una experiencia muy rica que le va a dejar muchísimo a nuestra audiencia, y nos encantaría tenerte de nuevo por aquí más adelante para contarnos más historias de esas cumbres que has conquistado. Con mucho gusto. De verdad, gracias por la oportunidad de haberles dejado algo, y ojalá que, bueno, a todos los que están emprendiendo, de verdad que crean en ese sueño, que se visualicen en la cumbre y que tomen el camino un paso a la vez. Un pasito a la vez. Así. Con eso nos vamos. Perfecto. Un pasito a la vez es un pasito a la vez. La fórmula del éxito. Así es. Muchas gracias, Andrea. A ti. Gracias. Y hasta aquí llegó nuestro rugido. Ahora te toca a ti afilar garras, afinar colmillos y dejar tu huella en el mundo. Porque detrás de cada emprendimiento hay un gran jaguar. Entre Jaguares Podcast, gracias a Mastercard, Banco Industrial, Tigo Business,